Buenísimo, requete bueno, para que entendamos. ¿Y qué es requete bueno? Habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso adoramos a Dios con música. ¿Te das cuenta? Armonizamos, cantamos en el mismo tono, pero lo más importante de estos cánticos es que alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Dale un aplauso, Él es digno de toda la alabanza por siempre. Dicen los salmos: pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voces de júbilo. Nuestras manos, ¿verdad? Mira, podemos expresar eso, ¿verdad? Una admiración a Dios. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy, porque tal vez no nos hemos percatado, pero la oración que vamos a hacer en un momento más es para que el Señor despierte algo en nuestras vidas. Porque eso que no nos hemos percatado es que como iglesia, hablando de iglesia en general, hemos perdido la fuerza. Una fuerza que deberíamos de tener dentro. Y aún lo que la Biblia nos expresa de la transformación de nuestras vidas implica algo sobre lo que el mundo es. Vivimos demasiado sometidos a las costumbres mundanas, demasiado sometidos a los valores terrenales. Y Dios nos pide que vayamos sobre de eso, no que nos amoldemos a eso, como dice Romanos 12:2. No que nos conformemos a este siglo, no que tomemos esta forma, no que lo hagamos igual, sino que seamos transformados. ¿Te das cuenta? Conformados o transformados. Podemos estar conformados, y si analizamos la vida de la iglesia y el impacto de la iglesia en este mundo, creo que tenemos que analizar que el fruto es mucho más dirigido a la conformación que a la transformación. Porque hemos dejado de impactar al mundo. Vivimos demasiado como ellos. Hemos seguido una corriente, una filosofía, una forma de pensamiento que va o que no hemos distinguido que es realmente esa transformación. Muchos hemos adquirido o deseado realmente tener una diferencia con el mundo, pero hemos adquirido una religión. Hemos adquirido algunos conceptos demasiado superficiales y hemos llegado como iglesia a determinar: no, para ser diferente al mundo, no te peines como el mundo. Para ser diferente al mundo, no te pintes la piel como el mundo. Para ser diferente al mundo, no te peines como el mundo, no uses las modas, no uses ese tipo de música. Y eso es demasiado superficial para lo que está implicando la Escritura de la transformación personal que Dios está deseando, está proponiéndonos en su palabra. O por otro lado, nos comportamos como si fuéramos amigos del mundo. Y el Señor nos dice: ese no es tu llamado. Porque lo que se hacen, dice Santiago, amigos del mundo, se convierten en enemigos de Dios. Ambas no es lo que Dios nos está pidiendo. Hoy vamos a hablar de una de las disciplinas espirituales. Y a veces cuando hablamos de disciplina decimos: qué flojera. Porque tenemos esa cultura. Creemos que la disciplina es algo grave, es algo que en sí mismo nos va a provocar dolor, algo que no es grato, pero la Biblia nos enseña, o el concepto de disciplina, de acuerdo a la Biblia,
es totalmente contrario a lo que nosotros hemos llegado a pensar. Muchos de nosotros hemos sufrido nuestras vidas de alguna otra manera, a veces desde casa o a veces en un proceso de educación en lo que no hemos recibido una autoridad como la de Dios, sino un autoritarismo. Y ese autoritarismo nos ha llevado a distorsionar tanto el concepto como de autoridad como el concepto de disciplina. La disciplina, dice Hebreos 12, es una forma de la manifestación del amor de Dios. Dios al que ama, disciplina. Entonces tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento de esa manera. Dios nos está llevando a que podamos ejercer, encaminarnos, dirigirnos consciente y permanentemente. Esa es la disciplina. Un encauzamiento de Dios a unos objetivos en nuestras vidas para que sea algo que forme parte de nosotros. Disciplinas espirituales, y una de ellas que es indispensable y que debemos retomar en nuestras vidas, porque muchos de nosotros hemos caído en la costumbre en relación a la disciplina que vamos a hablar el día de hoy. Hemos llegado a mirar esta disciplina como algo habitual o como algo solo y exclusivamente para el tiempo congregacional, para la reunión pública de los santos, es decir, como el día de hoy, solo en este momento. Pero Dios nos dice que en todas las áreas de nuestra vida nosotros debemos vivir alabando y adorando a nuestro Dios. Dedicar y rendir cada instante de nuestra vida al Señor. Reconocer abiertamente, tanto en la intimidad personal como en lo público, reconocer en nuestras vidas, en nuestra mente, tener consciente que Dios es lo más valioso que puede existir en el universo. Reconocer sus virtudes, reconocer sus obras, y que esto se haga evidente en todo lo que nosotros hacemos. En otras palabras, la alabanza y la adoración no solo es un momento de música. Sí es alabar a Dios lo que acabamos de hacer si lo hacemos con el corazón correcto, pero no es la única forma en que podemos adorar a Dios. Dios quiere que nosotros comprendamos eso. Y Dios quiere también el día de hoy, uno de los objetivos del estudio de hoy, y nuestra oración va a ser en función de eso, vamos a rogarle a Dios que nos despierte para darnos cuenta y poder voltear a ver nuestro altar personal, qué tan destruido y deteriorado está, abandonado. Y que con la ayuda de Dios y su gracia en nosotros podamos restaurarlo. Es necesario que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, comprendamos que somos diseñados para adorar. Así titulado el día de hoy esta predicación: diseñados para adorar. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 4, en donde nos hemos quedado en esta serie que hemos titulado La Restauración, y que, como dije hace un momento, con la ayuda del Señor nos vayamos convencidos de que hay cosas por hacer personalmente, matrimonialmente, familiarmente y definitivamente también de forma eclesiástica, es decir, como iglesia. Nehemías 9:4 dice así: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos,
Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Cierra tus ojos, por favor. Tienes ahí a tu esposita, a tu mami, a tu hermana, una buena amiga. Tómale de la mano. Dile, vamos a orar juntos. Vamos a orar, presentarnos con Dios como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Dios, qué impactante es escuchar lo que sucedió en tu pueblo cuando el muro fue restaurado de forma milagrosa, y cuando ellos no tan solo consideraron en lo físico lo que estabas haciendo, sino en sus propios corazones. Gracias porque vemos tu gracia manifestada en ellos, y pedimos que esa misma gracia pueda ser manifestada en nosotros. Que la respuesta de nuestro corazón no sea dura, de rechazo a tu palabra, sino que podamos mirar a Cristo y lo que ha hecho en nuestras vidas, y que eso, Señor, pueda traer un verdadero cambio, un deseo de obedecerte, un deseo de vivir conforme a lo que a ti te agrada, comprender el propósito de nuestra existencia y vivir conforme a eso y disfrutar de eso, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que muchos otros puedan venir al conocimiento de ti a través de poder experimentar tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que esto sea una convicción en nuestras vidas, tan permanente, que no tan solo sea para un momento o unos días, sino que para toda la vida nosotros entendamos que fuimos diseñados para adorarte. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Fuimos creados para adorar. Somos adoradores. Siempre estamos adorando. Lo importante que nosotros tenemos que aprender a descubrir en nuestras vidas es qué es o a quién adoramos. Es parte del diseño de Dios hacernos de esta manera, pero tenemos que reconocer que hay algo que se deterioró del diseño original. Génesis 3 se vuelve trascendente en la vida de todo hijo de Dios para comprender la condición en la que nosotros vivimos. En el capítulo 8 vimos de Nehemías qué fue lo que sucedió, que cambió la perspectiva de vida del pueblo de Israel. El que Esdras se levantara y que le estuviera enseñando nuevamente al pueblo sus leyes, la palabra de Dios. Y con la gracia de Dios, la intervención del Espíritu Santo en la vida de ellos, ¿qué sucedió? Un cambio. Ellos comienzan a llorar, comienzan a entender, a lamentarse y darse cuenta de su condición. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta este punto porque Dios dijo cómo deberíamos de vivir. Nosotros en nuestra altivez tomamos la decisión de vivir una forma diferente, y aquí el resultado. Una ciudad que necesitó una restauración, pero eso no tan solo implicaba la sociedad, sino su propio corazón. Y Dios no los abandona en la tristeza del pecado que produce el pecado, sino Dios les trae un arrepentimiento. ¿Y el llamado a qué es? ¿A quedarse tristes? ¿A estacionarse en la culpa? No, que esa vergüenza que la culpa nos puede generar nos lleve a confiar en el Dios lleno de gracia, en ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Para ellos era la esperanza del Mesías, para nosotros la seguridad de que el Mesías ya vino. Pero todo está centrado en Él, la restauración está en Él. Pero tenían que reconocerlo, tenían que reconocer que ese pecado original nos engañó,
Ese pecado original contaminó con algo que tenemos que reconocer que todavía permanece ahí latente en nuestras vidas y que es nuestra batalla respecto al pecado. Y eso se llama autoadoración. El único que nos enseña la Biblia que es digno de ser adorado de forma primaria o prioritaria es Dios. Ahorita lo vamos a ver en otros pasajes. Pero ¿cuál fue la mentira que creyó Eva? ¿Qué le dijo la serpiente? Lo que no te ha dicho Dios es que si tú comes de ese, ¿qué vas a hacer? Como Dios. Ese digno de adoración, tú lo puedes ser. Y nos convenció. Y nos sigue convenciendo. Porque eso es lo que generó, esa entrada del pecado, es lo que generó una necesidad para nosotros estar buscando constantemente el reconocimiento. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero la medalla de primer lugar. Yo quiero que la gente me agradezca. Yo quiero que mis hijos me reconozcan como su papá, como su autoridad. Yo quiero que mi esposo cuando menos me dé las gracias. Yo quiero que en mi trabajo puedan mirar el esfuerzo. ¿Sabes qué es lo terrible de ese pecado? Es que no nos damos cuenta y nos olvidamos que hay alguien que no se le escapa absolutamente nada. Es el justo juez y Él sí mira todas las cosas. Y lo más glorioso de eso es que Él no tan solo sabe lo que hacemos, sino Él conoce las intenciones con lo que lo hacemos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros descubramos. Pero tenemos que reconocer que esa es nuestra realidad. Que a Eva le atrajo tanto que no le importó desobedecer el mandamiento con tal de tener eso que resultó tan atractivo, ser como Dios, ocupar el lugar de Dios. Si tú lo planteas de esa manera, todos nosotros diríamos, no, yo no quiero hacer eso. Pero vamos a ver que la realidad de la condición humana caída lo hace todo el tiempo. Romanos capítulo 1 versículo 18 nos muestra las evidencias, el apóstol Pablo nos muestra las evidencias de la realidad de lo que nosotros podríamos negar que queremos hacer, pero que al final de cuentas continuamos haciéndolo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto es lo que teológicamente llamamos una revelación universal. Es decir, todos los seres humanos tienen la capacidad de apreciar la creación, aunque no tengan todos su vista o no, sus sentidos, ¿verdad? No tengan todos sus sentidos, pero sí pueden percibir la creación de alguna manera. Todos los hombres están en esta cuestión. Dios hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero ve lo que dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios a través de esta revelación universal que acaba de escribir Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué hicieron? Versículo 22, ¿lo puedes poner? Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoramos, glorificamos, consideramos más glorioso lo que vemos que quien lo hizo.
Hermanos, realmente, si consideramos, si lo meditamos un poco, nada es tan admirable como Dios. Y es ahí donde a veces nos cuesta trabajo comprenderlo, porque la carne dentro de nosotros nos hace desviarnos a mirar algo que no es Dios, a no considerar esta gloria de Dios, esto que es Dios mismo. Porque si el objeto de nuestra adoración no es Dios, si nuestro origen de reconocimiento es la grandeza de quién es Dios, entonces eso se convierte en un pecado que se llama idolatría. ¿Te das cuenta que Pablo describe en Romanos capítulo 1 eso? Se le da gloria a algo que no es Dios. El hombre ha encontrado ese deterioro en pensar que la creación es algo maravilloso. No le llaman hasta de esa manera la madre naturaleza, como si la madre naturaleza fuera autónoma. Se está adorando más todo lo que está creado, se está estimando más, se está valorando con mayor ahínco, con mayor valor. Se le está dando mayor valor a la creación y se olvidan del Creador. Lo interesante de observar y de analizar cada objeto de idolatría del hombre, porque escúchame esto, todas las cosas que existen alrededor de nosotros se pueden convertir en idolatría. Cuando nosotros tenemos una mayor estimación por algo sobre Dios, entonces ese objeto se convierte en un ídolo. Elí, por ejemplo, en 1 Samuel 1 y 2, ¿qué fue lo que sucedió con Elí? ¿Qué fue lo que le dice Dios cuando juzga a Elí? Estimaste más a tus hijos que lo que yo te había encargado, que a mí mismo. Elí fue un idólatra de sus hijos. Pero cuando tú examinas el ídolo, que puede representar una imagen, como dice también Pablo, el ídolo que puede resultar el dinero, que es avaricia, el ídolo que pueden ser tus hijos, el ídolo que puede ser tu esposo, el ídolo que puede ser tu esposa, que le das un mayor, que tú centras tu satisfacción en eso, que tú crees que teniendo más dinero entonces vas a tener satisfecho, que crees si tienes dinero entonces puedes estar más tranquilo, si tú tienes a tu esposa o tu esposo entonces eso te piensas que eso te va a hacer feliz y te va a hacer pleno, entonces eso está valorizado antes que Dios. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando nosotros analizamos cada uno de esos objetos, la realidad, lo profundo del asunto es que nos damos cuenta que detrás de todos ellos estamos nosotros. ¿Por qué no quiero que mi esposo se vaya? ¿Por qué no quiero que me abandone mi esposa? Por eso, porque yo no quiero sufrir, porque yo no quiero saberme despreciado, porque yo no quiero pasar algo que me duela. ¿Quién es realmente el ídolo detrás de todo ídolo? Yo. ¿Te das cuenta que el engaño de Génesis 3 del Edén sigue siendo el mismo? Queremos recibir lo mejor, queremos y creemos que merecemos todo lo que pueda representar una satisfacción en nuestro alcance de visión. Y si tú tienes todavía una duda mayor, hazte una pregunta: ¿por qué pecas? Nuestras decisiones de pecado demuestran que nosotros somos más importantes para Dios, somos más importantes que Dios. Dios te dice que lo ames a Él sobre todas las cosas. Lo hemos amado a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, al punto que si dijo Jesús: si me amáis, guardar mis mandamientos.
¿Hemos sido capaces de guardar todos los mandamientos de Dios? No. Y en esa decisión de poder decirle, si Dios me está pidiendo algo y yo tomo la decisión de hacerlo diferente, si Dios me pide que hable verdad, que no mienta, que no dé falso testimonio y yo hablo una mentira, ¿qué estoy valorando más? Lo que yo decido hacer en este momento para tomar esa decisión, yo estoy valorando más mi pensamiento, mi deseo, mi satisfacción instantánea de ese momento que lo que Dios me ha pedido. En ese momento yo soy más importante que Dios. Eso es lo que demuestra esa lucha que tenemos. Negamos la gloria, el valor del Señor, que es el Señor de todo, por nuestra satisfacción inmediata. Por eso cometemos pecado. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nos es dada una nueva naturaleza que ahora tenemos la capacidad de reconocer esa gloria de Él. Antes no la teníamos. Estábamos esclavizados en el pecado. Esto que yo te acabo de describir era lo que nosotros hacíamos todo el tiempo y no podíamos hacer contra eso absolutamente nada. Dice Romanos capítulo 6 eso. Antes nosotros estábamos esclavos en el pecado. Cuando vimos a Cristo hemos sido liberados. Aunque todavía tenemos esa tendencia a pecar, pero ahora Dios nos dotó de una capacidad para mirar la gloria de Dios a través de Cristo. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice así 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿De quién está hablando? De nosotros, de los hijos de Dios, de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Él fue el que mandó que nosotros pasáramos de las tinieblas y resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay una confusión grande a veces dentro de la iglesia, y más cuando nosotros no predicamos el evangelio completo. Pero a veces creemos que una persona, porque simplemente diga que sí, que cree que Jesucristo es su Salvador, que Él realmente hizo lo necesario para pagar por sus pecados, entonces esa persona ya es salva en automático. Déjenme leerles un comentario del pastor John Piper que nos habla de ¿qué sucede realmente cuando Dios nos hace pasar de esas tinieblas a su luz admirable? Dice así el pastor John Piper: la fe salvadora no recibe a Jesús simplemente como útil. Es decir, no solamente sé que Cristo murió y me es útil para mi salvación. No, la fe salvadora recibe a Jesús como Él mismo, el mayor regalo del evangelio. Esto significa que la fe salvadora ve a Jesús como supremamente deseable, supremamente grande, supremamente hermoso, valioso, todo lo cual la Biblia resume diciendo que Jesús tiene gloria divina. El nuevo nacimiento, el pasar de las tinieblas a la luz, no solo te es poder decir, sí, ok, ya entiendo, Jesús me salvó, ok, está bien, lo recibo en mi corazón, como decimos comúnmente. No, habla de algo más. La Biblia nos está enseñando que esa fe que Dios nos regala para emprender nos hace ver a Cristo de una manera mucho más que algo utilitario en nuestras vidas. Esta es la evidencia de un nuevo nacimiento. Segunda de Tesalonicenses 1:10 nos lo vuelve a confirmar. Míralo, mira cómo lo dice así la Escritura: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, los que, explicártelo ahora de atrás para adelante, aquellos que creyeron en el testimonio, es decir, en el evangelio vivido por los apóstoles, son los que creyeron. ¿Y cuál fue la respuesta de esa fe verdadera en una persona? Fueron aquellos que va a ser glorificado en nosotros. ¿Y eso qué significa? Ser admirado.
En otras palabras, lo que nos está enseñando el Señor es que una persona que puede decir: sí, yo soy un hijo de Dios porque he creído que Jesucristo murió por mis pecados, pero no tiene una admiración real por eso, de acuerdo a lo que nos está enseñando la Biblia, esa persona realmente no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Porque la respuesta natural de la gracia recibida es que nosotros ahora exaltamos las maravillas de Dios, comenzando por lo que hizo en su gracia, y que ahora se va extendiendo en un entendimiento de todo lo que Él ha hecho en adoración. Retornamos ahora al sentido de lo que, por lo cual fuimos creados, lo que dice Isaías 43 versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gloria a Dios. Dios es glorioso. ¿Por qué Dios es glorioso en este momento? ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que fuimos diseñados ¿para qué? Para adorarle, para ser los representantes aquí en la tierra de su gloria, para mostrar algo que excede el entendimiento terrenal de cualquier cosa. Esa es la respuesta natural de alguien que ha nacido de nuevo. Déjeme hacerte un resumen de lo que llevamos hasta aquí. Dios nos creó, nos diseñó para adorar. El pecado nos distorsionó y ahora nos convirtió en personas que buscan su autoadoración. ¿Y qué es lo que hace Cristo ahora en su redención? Entonces ahora nos da la capacidad, ahora por haber creído, de voltear y entonces decir: wow, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres el único Dios, tú eres el más excelso, el más admirable, el más valioso, lo más hermoso, lo más bello que pueda existir en este universo. Esa es la diferencia. ¿Entiendes la diferencia de una fe salvífica y una pseudo fe? La pseudo fe solamente te va a llevar a ver a Cristo de forma utilitaria, lo que puedo utilizar de Cristo para mi beneficio. La fe salvífica, como lo acabamos de leer en estos dos textos, nos lleva a decir esa expresión de adoración y de admiración. Ahora, la tendencia de nuestra condición todavía de pecado es que podamos haber nacido de nuevo realmente, que tengamos una admiración a Dios verdadera, que vivamos, como decimos, en nuestro primer amor, y de repente eso se convierte como en una costumbre, como le pasó a Israel, en que dijeron: sí, hay que llevar becerritos, hay que llevar los becerritos. Sí, ahí está el becerrito, ya, checklist, ok, vámonos de regreso. Y una tras otra vez Dios insistiéndoles: eso no es suficiente. Me impresionó cuando leí por primera vez Isaías capítulo 1. Aborrezco vuestros sacrificios. ¡Ay! Déjame traspolarlo, ¿verdad?, al día de hoy. Que viniera Cristo resucitado, que se subiera aquí después de nuestro tiempo de oración y nos dijera: aborrezco cómo me están cantando. Porque en ese tiempo esa era la adoración, traer esos sacrificios. Ahora nuestra adoración, dice Romanos capítulo 12 versículo 1: por tanto, traer vosotros vuestro sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Lo que hacemos aquí, lo que estamos haciendo por fe, que nosotros estamos cantando, y no le estamos cantando al techo, no le estamos cantando aquí a Denise, no le estamos, de verdad, a la directora de alabanza, no le estamos cantando aquí al pastor. ¿A quién le estamos cantando? A Dios, al Señor, ¿verdad? A Cristo. Estamos mirándolo a Él. Y que se parara aquí el Señor y nos dijera: aborrezco sus cánticos. Eso sería estrujante. Pero ¿por qué Dios le dice estas palabras a su pueblo? Porque su pueblo cayó en la costumbre.
en venir, sentarte, esperar a que suene la alabanza, pararte, vamos a cantar, seguimos los cantos, bla, 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 bla. Se me siento otra vez, no que párate, no que saludo al hermano. ¿Ya? ¿Por qué lo haces? Ese era el asunto. ¿Por qué traían sus borreguitos? Porque Dios no lo pidió. No. Perdieron el sentido de admiración tanto de su propio pecado, que los hizo desvalorizar completamente lo que significaba ese sacrificio, y los hizo desvalorificar totalmente en su conciencia lo que significaba la gracia de Dios. Es decir, ¿por qué al cometer ese pecado no caían muertos y eran dirigidos instantáneamente al infierno? Eso es lo que se nos llega a olvidar con el tiempo. Comenzamos a habituarnos y decir: wow, qué bonita canción así. ¿Y cuál cantaste hoy? Pues una que hablaba de Cristo. Nos volvemos faltos de admiración, y eso no es adorar. Cuando nosotros retornamos a mirar la gloria de Dios, yo no sé qué podría despertar tu admiración el día de hoy. Que te pusieran un lingote de oro enfrente de ti y te dijeran: mira, este es un lingote de oro, te lo regalo. Que viniera tu esposa y te dijeran: ¿sabes qué? Todo lo que sucedió en nuestras vidas queda perdonado. Que miraras a tu hijo sin drogas y que lo vieras aquí sirviendo a Dios, y que aceptara el llamado a irse a predicar a otra nación. Piensa en las cosas, por favor. Medita en algo que verdaderamente pudiera despertar tu admiración. Ahora déjame decirte algo. Todas esas cosas que puedan despertar tu admiración no tienen una comparación con lo que hizo Jesucristo en la cruz. No tienen una comparación con que Jesucristo al tercer día fue levantado entre los muertos. No tiene una comparación con que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora Dios nos está diciendo: hay esperanza. Si estabas muerto, el único que te puede dar vida es Dios. Y si estabas dormido, el único que nos puede despertar es Dios. Y lo que usa Dios para despertarnos es el timbre de su palabra. Es esa campana que suena tan, 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 tan. Me encanta hacer eso porque varios hermanos están así. Los que tuvieron insomnio en la noche, ahorita se los volví a espantar el sueño. Esa campana que nos dice: tú fuiste diseñado para adorarme. Dios nos creó con lo necesario para adorarle. Dios nos dio un corazón, una mente, nos hizo seres volutivos, es decir, con la capacidad de tomar una decisión. Dios nos dio manos, pies, conciencia. Dios nos dio todo lo que la Biblia nos enseña para que significa adorar. Y eso es posible para una persona. Eso no es posible para alguien que no tiene mente, que no tiene decisión, como un animalito. Cuando la Biblia nos dirige hacia la creación y que la creación, ¿verdad?, de alguna manera adora a Dios, no es porque ellos deciden adorar a Dios, sino porque Dios decidió que ellos representaran lo que significa su poder. Pero Dios solamente le dio esa capacidad a nosotros, a los seres humanos, y en Cristo ahora somos restaurados para que lo hagamos con el entendimiento y que nos demos cuenta que no podemos volver a caer en ese bache, que tenemos que salir de ahí. Fue lo que sucedió con Israel. Versículo 4 de Nehemías 9, regresamos ahí.
¿Qué es lo que sucedió? Se levantaron sobre la grada de los levitas y menciona los nombres: Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenimi. Clamaron a Dios en voz alta a Jehová su Dios. La Biblia nos enseña abundantes razones para responder en adoración al Señor. Israel regresa a la palabra de Dios, regresa aquí a buscar, a entender quién es Dios, a entender sus preceptos, y eso los aviva y eso los comienza, ¿verdad?, a levantar. Ahora, qué interesante que Dios nos dé los nombres, porque si tú te das cuenta, se subieron a la grada de los levitas, pero no todos eran levitas. ¿Por qué podemos decir que no todos eran levitas? Porque los siguientes, dice el versículo 5: y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel. Entonces había algunos levitas y algunos que no eran levitas. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la escritura? Que tenemos que levantarnos, que tenemos que despertar. Ayer Dios nos concedió la bendición de estar en la boda de David Alducin. Hace 8 días compartió con nosotros, ¿verdad? Fue en la ciudad de Querétaro. Y tuvimos que regresar ya de noche, porque fue tarde, y pues dormimos bien poquito en esta noche. Y en la mañana sonó la alarma y mi esposa y yo así de: por favor. ¿Quién sabe por qué en esos momentos como que las cobijas se vuelven de acero, ¿no? Y las pestañas también. Pero yo me levanté hasta mareado, hermano. No podía ni abrir los ojos, ¿no? Mira, a lo mejor así te vas a despertar. A lo mejor en este momento te vas a levantar, pero tenemos que hacerlo. No tienes que decir: ay, mañana, mira, no, ya no se nos puede hacer, ya se nos hizo tarde, hermano. Ya hemos vivido demasiado. Muchas de las personas que están esperando ver eso en nuestras vidas, esa viveza, ese gozo, ese ya desechar todo lo que nos está, todo aquello que nos está deteniendo como hijos de Dios, como iglesia, ya necesitan verlo. Ahorita vamos a ver el impacto de una vida de adoración y nos vamos a dar cuenta de eso. Pero aquí nos está enseñando: hay que levantarse. Y tú puedes pensar: bueno, pues es que yo no soy de la alabanza, yo no sé tocar ningún instrumento. No importa, levántate. Ya levántate, ya despierta. Dios no se complace en la agilidad del hombre ni en la habilidad del caballo. O al revés, ¿verdad? En la habilidad del caballo y en la agilidad del hombre, o en las dos. Sino se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Dios no está esperando que seas re bueno para hacerlo, que tengas la voz de Pedro Infante, de Luis Miguel, que no tengas la voz acá de Pavarotti. ¡Oh! No, Dios quiere que sepas que Él te está mirando todo el tiempo y de que hay una esperanza en tu corazón por su misericordia. Eso de que nos habla que no importa las circunstancias que estés viviendo, adora al Señor, reconócelo. No importa, no se trata de, es levantarse y clamar a grande voz, y eso va a despertar a quien tenga que despertar. Ese clamor de algunos despertó la adoración de los que eran responsables de dirigir la adoración. Tú no estés esperando, verdaderamente, tú no estés esperando a que la persona que está aquí adorando o dirigiendo la adoración te diga: levanta tus manos. Tú levanta las manos. No estés esperando a que te diga: cántale con más fuerza, cántale con todo lo que tengas. No estés esperando a que venga un pajarito y te diga al oído: ay, es que tú, mira, debes de dedicar tu trabajo todos los días al Señor. No, la Biblia nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, levántate. Si tienes un llamado a la alabanza, levántate. Ay, no es que son repayasitos los de la alabanza. Sí, hermano. Bueno, no todos. No, son muy cariñosos. No tengas miedo. Tal vez lo que otro hermano está haciendo te va a levantar. Y mira, los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Dice: levantaos. ¿Para qué? ¿Qué significa levantarte? Es: abre tus ojos, bendice a Jehová vuestro Dios.
Llamaron al pueblo de Dios a expresar su convicción de reconocer los atributos de Dios, de reconocer lo que Dios, recordar. Vamos a ver más adelante cómo comienza a hablar de la historia de lo que sucedió con Israel, recordar lo que Dios nos ha hecho. Muchos de nosotros para despertar necesitamos recordar el Evangelio, predicarnos nuevamente el Evangelio, recordar cómo venimos a ser hijos de Dios y que ese hijo de Dios no dependió de nosotros, dependió de Él, y podemos poner nuestra confianza en Él y regresar a esa admiración. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Te das cuenta? Fuimos planeados de la eternidad y estaremos en una eternidad con Dios. ¿Sabes qué haciendo? Glorificando a Dios. Y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Hemos recibido tanto, hermano. Recibimos tanto, pero nos acostumbramos a eso. Con todo y tapabocas sale así, date una cachetadita. Ay, siento, veo, oigo, acabo de cantar. Tantas cosas que recibimos de Dios todo el tiempo, que solamente podemos hablar bien de Él. Eso es bendecir. Cuando la Biblia dice bendecir a Jehová, significa hablar bien de Dios, hablar bien de Jehová. ¿Qué ha hecho Dios? Tú solo eres Jehová, dice el versículo 6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Adorar es reconocer quién es Dios, es estar conscientes de lo que Él dice, lo que Él hace, y responder con admiración a Dios. Los salmos nos recuerdan todos esos motivos para permanecer y centrarnos en la adoración. Por eso no debemos abandonarlos. Nos recuerdan la supremacía, la soberanía, el amor, la bondad, toda la Biblia, por supuesto. Esa gloria, eso que Dios hace en nuestras vidas, y como veíamos en Corintios, es lo que nos hace mirar a como la gloria de Cristo. Los evangelios, la vida de Cristo nos hace mirar lo admirable, mirar lo que es glorioso en Él, su justicia, su misericordia, su gracia. Decidir adorar a Dios nos impacta de forma personal. Créeme una cosa, escúchame esto, por favor. Restaurar tu altar personal va a ser muy notorio en donde quiera que tú estés. Iniciar tu día adorando a Dios, darle la primicia de tu día a Dios, verdaderamente va a ser muy notorio en todo lo que hagas y en todas tus relaciones. El Salmo capítulo 30 versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. En la intimidad de la adoración Dios restaura el corazón. En la intimidad de la adoración personal nos da deleite, nos da gozo. Esas malas noticias con las que acabaste el día anterior, mira, tú empiezas el día y comienzas a adorar a Dios, y va a cambiar esa tristeza en algo que se llama gozo, en alabanza, adoración a Dios. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La adoración personal, la adoración íntima, tiene un impacto inmediato en tu familia. Cuando ellos te ven después de un tiempo de alabanza, de estar en la presencia de Dios, algo sucede. No sucede como Moisés cuando estaba en el monte y disfrutó de esa presencia de Dios. ¿Y cómo lo veía el pueblo? Dice que le veía en su casa y como que resplandecía. Hazlo así, hasta tu esposa te va a volver a ver guapo.
con un miembro de la familia. Y este es un llamado a los padres, principalmente padres varones. Dios nos llamó a ser cabeza, a ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de una adoración en nuestra familia. Y hay promesa de Dios para hacer una influencia sobre eso. El Salmo 149:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. ¿En su qué? Pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Nuestro Padre misericordioso se agrada de darnos bien cuando nos rendimos a Él también y adoramos en este lugar al Señor. Y por último, el Salmo 126:2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Decidir adorar a Dios impacta personal, familiar, congregacional y misionalmente. La adoración a Dios, cuando nosotros nos gozamos en la alabanza, el gozo de la iglesia que alaba a Dios impacta el corazón, como lo acabamos de leer en el Salmo 126, aún de los incrédulos. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que miran a un pueblo que alaba a Dios. Mira, la alabanza a Dios fue tan trascendental en la vida de la iglesia, que cuando los mártires, en lugar de estar gritando gritando de dolor porque eran quemados en la hoguera, cantaban y alababan, la gente decía: ¿qué? ¿Tienes problemas? Adora a Dios. Es que no me dan ganas de adorarle en ese momento, no siento ninguna ganas. Precisamente por eso, porque no se trata de ti, se trata de Él. ¿Por qué adorar a Dios aun cuando las cosas no están bien y no tenemos muchas ganas? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Él es digno de esa adoración, no importa qué esté sucediendo con nosotros. Eso es lo que en la mente de los mártires los hizo alabar al único Dios vivo y verdadero. Qué importante que los hijos de Dios adoremos en espíritu y en verdad. De cuántas maneras Él diseñó para manifestarse, para darnos bienes y para que nosotros podamos recibir esos bienes para repartir a los demás, para ser canales de bendición. La adoración no solo es hablar de un hábito, de una costumbre en el servicio, en el culto, en la reunión de los santos, sino una vida que es usada por Dios para demostrar quién es Él. Por eso Dios nos diseñó para adorarle. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te bendecimos y queremos pedirte que realmente te adoremos. Que estemos conscientes, Dios, de que tú proveíste de todo lo necesario en nuestro físico, en nuestra alma y ahora por Cristo también en nuestro espíritu. Nos has capacitado, Dios, para que esa fe nos lleve realmente a admirar quién eres tú, el Evangelio, Cristo, cómo fue revelado hacia nosotros, cómo nosotros pudimos creer en Él, lo que sucedió en su encarnación y todo lo que implicó nuestra salvación. Dios, despiértanos a una verdadera adoración. Cuando cantamos, cuando danzamos, cuando tocamos un instrumento, cuando expresamos cosas directamente hacia ti, pero también en la forma en que vivimos. Que sea exaltado tu nombre, que lo que tú haces en nuestras vidas, que así como la manera en que tú trajiste a los cautivos
y los regresaste a Sión, los regresaste a su ciudad de origen, y que tu pueblo te alababa y te adoraba por eso. Y al mirar esas acciones tuyas en nuestras vidas, muchos puedan decir: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Porque es mucho más admirable adorarte y vivir en gozo cuando tenemos pérdidas, cuando el dolor pudiera estar embargando y que lo único que podría emanar de nuestra naturaleza sea reclamos, quejas. Pero tu gracia nos lleva a comprender esto, que adoremos y que muchos puedan mirarnos adorándote y con una confianza en que tú tienes el control de todas las cosas. Eso es lo que muchos podrán, con eso muchos podrán decir: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Y poder participar de la misma alegría, porque tu Espíritu Santo usará eso para atraerlos a ti. Permite que como iglesia comprendamos este llamado, este diseño con el cual tú nos creaste, y lo podamos vivir y expresar, Señor, cada día en nuestras vidas. Haznos recobrar esa admiración que hemos perdido de ti. Y alguien que esté muerto espiritualmente, Señor, en este lugar, te queremos pedir que lo traigas a ti. Si tú eres la primera vez que has venido a este lugar, o ya habías escuchado acerca del Evangelio, pero el día de hoy te fue comprensible en tu mente, dile estas palabras a Dios. Dile: Señor y Dios, ahora sé cuánto me amas. Ahora sé que la razón de mi existencia es adorarte. Y ahora entiendo por qué mi vida no encontraba sentido, buscando en cualquier otra cosa mi satisfacción. Pero ahora sé, Señor, que tú te conviertes en mi mayor satisfacción. Eres mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi Señor, mi esposo, mi sustentador. No hay nadie tan hermoso como tú. Y gracias porque ahora lo comprendo. Y ahora creo que por la obra de Cristo Jesús yo soy reconciliado contigo. Porque Él pagó con su propia sangre, derramándola en la cruz del Calvario. Y al tercer día venció lo que era mi maldición, venció a la muerte. Y ahora yo puedo tener vida. Yo soy presentado como justo delante de ti. Gracias, Dios, por tan infinito amor. Permíteme vivir ahora para agradarte. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.